ordinario, filosofía, o sea, este término ordinario, que al español lo han traducido de manera distinta los que están interesados en este tipo de filosofía. Se entiende la filosofía del lenguaje ordinario. Del lenguaje ordinario. Fijaros, cuando yo he hecho los 8 puntos sobre lo que decía el doctor Romano, algunas de mis consideraciones tenían que ver con el lenguaje ordinario, con el lenguaje común. He dicho que quizás no se sabía expresar bien el doctor Romano, pero otras no. Otras no tienen que ver con el lenguaje común, sino con un lenguaje más especializado. Si nos quedamos única y exclusivamente en el lenguaje común, estudiando el lenguaje común, lo que se encuentra, lo que dice el lenguaje común, y nada más lo que dice el lenguaje común o el lenguaje ordinario, no lo que está detrás de todo esto, ¿qué es lo que estamos defendiendo? El status quo, el orden imperante. Entonces, desde los poderes políticos de Estados Unidos se ha favorecido este tipo de filosofía en las universidades públicas, en los departamentos de filosofía de las universidades públicas. Esto en la década de los 60 del siglo pasado, Herbert Marcuse, que enseñó en una universidad de California, lo dijo explícitamente. Él decía que la CIA se encontraba detrás de todo esto. Vamos a ver. O sea, no hay que ser paranoicos. Vamos a ver. En la bibliografía de mi libro, no he incluido aquí a Marcuse. Tiene un libro titulado El hombre unidimensional. El poder político en Estados Unidos ha querido, de alguna manera, que los departamentos de filosofía no supongan un desafío para ellos. Controlar el pensamiento desde fuera. ¿Cómo se controla el pensamiento? Si se controla desde fuera, diciendo que se controla, esto puede provocar una reacción. Entonces se trata de controlarlo de una manera muy disimulada. Promoviendo ese tipo de filosofía, que sí, en ese tipo de filosofía se estudia el lenguaje. ¿Y qué? Se estudia el lenguaje, no, esto no está bien dicho, esto sí que está bien dicho, pero ¿cuál es la repercusión política de todo esto? Ninguna. Lo único que se le puede decir a una persona, usted habla mal, en lugar de decirlo así, tenía que haberlo dicho de otra manera, etc. Es decir, es un tipo de filosofía inofensiva. Ahora, el hecho de que sea una filosofía inofensiva no quiere decir que no deba ser tratada. Por tanto, yo la tengo en cuenta. Yo la tengo en cuenta. A pesar de que mis colegas del departamento de filosofía no me consideran a mí filósofo, yo a ellos sí que les considero filósofo. Tengo en cuenta la filosofía que ellos hacen. Pero lo que no estoy de acuerdo es con su exclusivismo. ¿Qué es lo contrario de filosofía analítica? Lo que se llama, que es lo que yo hago, filosofía continental. Es decir, continental de Europa, principalmente. Filosofía continental. Este libro, Revolution of the Ordinary, esta señora que ha escrito este libro trata de probar de que la filosofía del lenguaje ordinario, del lenguaje común, no es filosofía analítica. Yo estoy en desacuerdo con ella. La filosofía analítica procede de la segunda parte de la filosofía de Ludwig Wittgenstein. ¿Cuál es el libro clásico de la segunda parte de la filosofía de Wittgenstein? Philosophical Investigations, las investigaciones filosóficas. De ahí procede esa filosofía. Ahora, esta señora dice que no, y por eso dice la revolución del ordinario, Revolution of the Ordinary, en contra de la filosofía analítica. No, señora, si eso es parte de la filosofía analítica. Aquí no hay ninguna revolución, pero en fin, yo respeto puntos de vista distintos a los míos. En cuanto a lo de Zamora Bonilla,
sacando consecuencias. Hemos dicho que el doctor Romano sacaba consecuencias. ¿Sacaba consecuencias de qué? ¿Basándose en qué? Cuando sacamos consecuencias de algo. ¿De qué sacaba consecuencias el doctor Romano? ¿Basándose en qué? En su propia experiencia, en sus conocimientos que tenía como médico. De ahí saca consecuencias. Ahora, el hecho de que el doctor Romano saque consecuencias de sus conocimientos y elabore una teoría abductiva, no quiere decir que esa teoría abductiva vaya a tener éxito. Él lo único que ha hecho ha sacado consecuencias. Saca consecuencias y elabora una teoría abductiva y ya, con mucho cuidado, le dice a Félix, no estoy seguro, no le voy a engañar, no hay, quizá no se cure, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, se cura Julia. ¿Y por qué se cura Julia? ¿Por qué? Se cura Julia por las consecuencias, no del doctor Romano, no, por las consecuencias del procedimiento abductivo que practican los familiares y los allegados de Julia. O sea que al menos hay dos connotaciones distintas de estas consecuencias. El doctor Romano saca consecuencias basándose en su experiencia. Los familiares y allegados de Julia, de alguna manera, consiguen que Julia salga del estado de coma y vuelva al estado de vigilia debido a las consecuencias, no que ellas sacan, no, consecuencias derivadas del tratamiento que ellas siguen aconsejando, siguiendo los consejos del doctor Romano. En otras palabras, en el primer caso, el doctor Romano saca consecuencias. Esa es la connotación semántica en el lenguaje ordinario de sacar consecuencias. Si a una persona se le dice, pero ¿qué consecuencias está sacando de todo esto? Entonces la persona trata de decir, bueno, la consecuencia de todo esto es, de alguna manera, trata de explicarlo como puede. Pero los familiares y los allegados no sacan consecuencias, sino que derivan consecuencias. Y vamos al lenguaje ordinario. ¿Qué diferencia existe entre sacar y derivar? Sacar, en este caso, lo que hace el doctor Romano. Derivar es lo que hacen los allegados y los familiares próximos a Julia. O sea, que el lenguaje ordinario, ¿qué diferencia existe entre las connotaciones semánticas de estos dos verbos? Del verbo sacar y del verbo derivar. Sí. ¿Es en este contexto? En general, en lenguaje ordinario. Estamos hablando, Sacar, ahora no estamos hablando... Sacar es como tomar O sea, sacar quiere decir, si yo abro mi bolsa, saco un libro que está aquí dentro. Eso es lo que en lenguaje ordinario quiere decir el verbo sacar. Algo que está metido en algún sitio, uno lo coge y de alguna manera lo lleva a otro sitio distinto. Eso es sacar. Mientras que derivar es algo distinto. ¿Qué se entiende por derivar? Derivar, vamos a ver. Derivar quiere decir lo que se produce el pronombre se. ¿Qué pronombre es? Impersonal. Al derivar algo no hay sujeto humano. Al sacar algo sí. Si yo saco un libro de aquí, soy yo el que saco el libro. Entonces, el doctor Romano sí que saca consecuencias. Es el sujeto. Pero lo que se deriva del tratamiento que ejecutan
los parientes, los familiares y allegados de Julia, lo que es una consecuencia que se deriva. Es impersonal, es impersonal. O sea, esa es la gran diferencia entre ambos casos de consecuencias. Bueno, todo esto lo explica en términos de filosofía del lenguaje común, se explica, por supuesto, sin referirse a esta novela, se explica en este libro, Sacando consecuencias. Yo, volviendo a lo que nos queda un minuto para esta segunda parte de la clase, para acabar. Yo dije, al hablar de la abducción, tal como la explica Charles Peirce, que yo le aconsejé leer este libro, Presentimientos, y leer lo que, antes de yo escribir este capítulo en mi libro sobre presentimientos, yo publiqué un artículo sobre esta novela también. Entonces, yo le aconsejé a una profesora, no sé en qué universidad enseña ahora, pero sé que hizo la tesis doctoral también en la misma universidad que María Elósegui. ¿En qué universidad María Elósegui consiguió el doctorado? Escribió la tesis doctoral. Muy bien, la Universidad de Navarra. Bueno, pues esta profesora es que la he incluido aquí en la bibliografía y que la mencioné el otro día, en la página 347 de mi edición. Perdonad esto. Sara Barrena, La razón creativa. Ella escribió este libro que yo leí y publiqué sobre él un artículo y le aconsejé a ella que leyera Presentimientos y que leyera mi artículo sobre presentimientos. Quería saber si lo que yo decía sobre la aplicación de la teoría abductiva del doctor Romano era cierto o no, basándose en sus conocimientos del pensamiento de Charles Peirce, puesto que ella había escrito la tesis doctoral en la Universidad de Navarra sobre Charles Peirce. Y ella me contestó que ya estaba de acuerdo con lo que yo había expuesto. Vamos a hacer 10 minutos de descanso y continuaremos después.